ciertamente los viernes uno trata de tomar temas de que se vayan un poco de lo que uno ve en la semana. Es una oportunidad interesante de desconectarme. A mí ya me han dicho en varias ocasiones que es raro que tengo mi avión parqueado aquí y que mis temas internacionales pues en estos últimos días quizá no les he dado el calor que mi corazón me pide, pero ustedes tienen que entender que la realidad aquí a veces es una vorágine que hace que uno prepara algunas ideas y luego, bueno, pues la realidad te la cambia. Y yo creo que parte de la función de lo que hacemos aquí todos los días es, pues, analizar temas que sean de relevancia directa. Pero cuando tenemos la oportunidad, como es el caso hoy, de desconectarnos un poco, pues tocamos temas distintos. Y uno de ellos, yo soy un gran apasionado, creo que conocí a Yulisa en esa condición y ella no me deja mentir. No de la bachata que ella está escuchando ahora mismo, que la puedo bailar si la ponen. Debo confesar que no es mi mejor ritmo, me considero mejor bailarín de salsa que de bachata. Pero otra cosa aparte de la bachata que a Yulisa y a mí nos apasiona a los dos, es la geopolítica. Yo en mis clases introductorias de geopolítica, cuando hago un poquito del recorrido histórico de las ideas modernas que fundaron esa rama en decadencia, porque hay que decirlo, eso tuvo un auge intelectual grande a finales del siglo XIX y hasta mitad del siglo XX. Harvard cerró, de hecho, su división de geografía política, que así era que se llamaba a nivel departamental en múltiples universidades en el año 1952. Pero la lógica con la que la geografía política estudiaba el poder ha cambiado obviamente muchísimo. Y no voy a hablar de la tesis de Moisés Naím, de cómo el poder se ha acabado y ha evolucionado, tampoco voy a entrar en las nociones de poder duro y poder suave, ni hablar del pensamiento de Naím. No. Yo lo que quiero es compartir con ustedes cómo, a mi juicio, y construyendo sobre algunos planteamientos primero de Friedman y otros de Naím, la tecnología y la aceleración en la tecnología, la aceleración en la degradación de los recursos naturales y la gran aceleración en el crecimiento económico que ha experimentado el mundo en estos últimos 50 años, han tenido un efecto muy profundo sobre la forma en que uno analiza el pensamiento geopolítico. ¿Por qué lo digo? En el pensamiento clásico, cuando uno estudia a Halford Mackinder con la teoría de Eurasia, o uno estudia a Alfred Tallar Meijen con la teoría del dominio de los mares, cuando usted veía cómo se medía el poder de los países, los factores de poder eran factores muy clásicos: cantidad de habitantes, disponibilidad de recursos naturales, extensión territorial, cantidad de tanques, cantidad de aviones, cantidad de equipos cuantificables y personas. Francisco Bulnes decía que era por la calidad de la alimentación. Hay muchísimas tesis, pero en todas el factor común es que tú siempre hablas de la acumulación de un tangible. O sea, es algo que tú puedes poner en un número. Y naturalmente, luego de que la guerra se convierte en algo muchísimo más asimétrico que la mera confrontación entre tanques, helicópteros, aviones y barcos, y ya con la interdependencia que genera el internet, pues una persona, como usted bien sabe, en cualquier lugar del mundo puede tener acceso a la infraestructura básica de cualquier país y causar pues un daño importante. Entonces ya el poder de los estados, uno definitivamente no puede analizarlo de la misma forma. De hecho, hay que decir que el grado de estabilidad que vivió el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial, que permitió, por ejemplo, a finales de los 50, un crecimiento significativo en la cantidad de estados que nacieron en la época, específicamente en el África subsahariana durante los 60, en Asia durante los 50, hizo que en el marco de la Guerra Fría y de esta lucha ideológica altamente estable, dicho sea de paso, por una tesis interesantísima, que me parece que quien mejor la desarrolla es un pensador llamado John Mearsheimer de la Universidad de Chicago, que lidera una escuela de pensamiento llamado el realismo ofensivo en las relaciones internacionales. Es la idea de que los estados necesitan tener una capacidad militar real de destrucción para garantizar la estabilidad del sistema internacional. Y dirá usted, ¿y cómo más armas y estados definitivamente más agresivos garantizan más paz y más estabilidad? Bueno, por una tesis que se desarrolló durante la Guerra Fría, que era la tesis de la destrucción mutua asegurada. La idea de que si yo sé
que usted tiene la capacidad de destruirme a mí de manera completa, como al efecto ocurrió con los rusos y los norteamericanos, pues el uso de las armas nucleares se piensa mucho, porque el que da el primer ataque sabe que el segundo tiene la capacidad de contraatacar. Eso es lo que llama la tesis de la estabilidad nuclear. Y esa tesis, que la desarrolló muy bien Mearsheimer, ha cambiado. ¿Por qué? Porque antes los actores que tenían la capacidad de, lo que se llama la capacidad de un segundo contraataque para poder eliminar al adversario, eran dos esencialmente. Eran los Estados Unidos y la Unión Soviética. Los europeos, a pesar de tener programas nucleares que se empezaron a desarrollar desde la década del 60 y 70, no tenían la capacidad de un segundo contraataque como sí tenían los norteamericanos. En un mundo como ese, donde hay solo dos polos que tienen la capacidad de eliminar al adversario y también causar un gran daño, bueno, evidentemente se vivía con tensión, pero ahora hasta se ha democratizado la capacidad de destruir la madre tierra, se ha democratizado la capacidad de tener una respuesta militar a un ataque nuclear. Hay estados como Pakistán, por ejemplo, China, Israel, que tiene un programa nuclear no declarado, pero todo el mundo sabe que está ahí, que suman a un ya nutrido grupo de países que tienen la capacidad de causar un daño enorme en el planeta. Entonces, ese es un factor que ha cambiado mucho, y eso es producto de que, bueno, del gran crecimiento económico que han sufrido muchos países y también de las grandes aceleraciones en la economía. Entonces, por eso la geopolítica hoy, más que entenderla como un asunto de la medición de los factores de poder clásico, hay que verla en un mundo donde los factores de poder clásico ya no impiden el caos como antes. Por ejemplo, durante la Guerra Fría era más fácil que simple y sencillamente por atraer a un estado dentro de la órbita soviética, como ocurrió con los estados del centro de Asia, por ejemplo, y muchos estados africanos, la misma Cuba que tenemos al lado, la Unión Soviética estuviese en la disposición de invertir en cooperación bilateral, en construcción de carreteras, en programas de asistencia para los agricultores, y por eso, y de esa forma, pues se lograba atraer a un estado, y el estado receptor, que era usualmente el más débil, pues evidentemente se beneficiaba. Eso ayudaba mucho, esas inversiones que hacían los americanos dentro de su esfera de influencia, los soviéticos dentro de su esfera de influencia, a mantener estados que eran relativamente débiles, pero que podían simple y sencillamente mantenerse a flote. Después que se termina la Guerra Fría y que este incentivo de usted tener aliados a los que usted constantemente lo subsidia y le da muchísima cooperación y constantemente lo trae a su órbita, se acaba. Y se convierte simple y sencillamente el mundo en ¿qué? En la competencia por la supervivencia y el desarrollo de muchísimos estados que ya no tienen el gran patrón detrás, que otrora invertía, que otrora gastaba, que otrora mantenía el país a flote, y ahora vemos que la preocupación principal se convierte en los 90, luego de la Guerra Fría, ¿en qué? En un mundo que se puede entender de dos formas: el mundo del orden y el mundo del caos. El mundo del orden evidentemente es el mundo donde los estados tienen una presencia, una estabilidad, una institucionalidad que le permite controlar sus fronteras, servir los servicios públicos básicos. Pero ¿cuál es el mundo del desorden? El mundo de los estados, donde las condiciones económicas, las condiciones climáticas, las condiciones tribales y étnicas lamentablemente hacen muy difícil la prestación de un servicio. Por eso se pone de moda el concepto de estado fallido durante los 90 y el principio de esta década. ¿Y cuál es la preocupación principal para la estabilidad del mundo ahora mismo? Bueno, que muchos estados simple y sencillamente no tienen la capacidad de poder brindar a sus habitantes servicios básicos, no tienen la capacidad de brindar a sus habitantes la seguridad necesaria para que estos simple y sencillamente no se vean en la necesidad o con el impulso de migrar a otros lugares. ¿O creen ustedes que, por ejemplo, la crisis migratoria que está viviendo Europa ahora mismo, con flujos masivos de migrantes del África subsahariana, es un hecho fortuito? ¿O es un hecho que nada más podemos atribuir a la fallida intervención europea norteamericana en Libia? Va más allá. No solamente se trata del hecho de que Libia detenía a muchos migrantes. El Níger, por ejemplo, que es un estado de los más pobres del mundo, dentro de los 10 más pobres, ha triplicado su población en los últimos 20 años. Fíjate, y al mismo tiempo... 1.531 migrantes dominicanos hoy han sido interceptados al tratar de llegar de manera ilegal a Puerto Rico. Bueno, esos son 3 gatos comparado con los cientos de miles que constantemente en los últimos 3 años van desde el África subsahariana hasta Europa. Entonces, el problema nada más no es que estos estados débiles no tienen la capacidad en el África subsahariana de brindar servicios básicos, sino que también son víctimas de la deforestación
son víctimas de cambios en los patrones climáticos que hacen que la agricultura que permitía alimentar a millones de personas en esas regiones tan pobres del mundo, simple y sencillamente ahora mismo no de abasto como lo hacía anteriormente. Y los estados, como no nos encontramos en Guerra Fría, como no nos encontramos con un incentivo de invertir mucho dinero para alar a gobiernos a nuestra órbita, están cada vez menos interesados en la cooperación oficial para el desarrollo que permitiría amortiguar estos efectos negativos que está teniendo el cambio climático y que están teniendo la tecnología en estos países. ¿Y qué hacemos? Bueno, eso es una pregunta importante, porque ya estudiar el poder que tiene un país para mantener orden en el sistema y para evitar que surjan grandes flujos migratorios como lo que están ocurriendo ahora es cada vez más difícil. Estados Unidos no tiene el poder ni las herramientas que tenía antes, pero sobre todo no tiene el interés, que es lo que yo creo que más ha cambiado luego de la desaparición de un adversario ideológico. Algunos hablan de algo similar con China, pero no es así. A pesar de que hay una competencia muy evidente y la relación bilateral más importante para estudiar los balances de poder en los próximos 10, 15, 20 años, no es la de Estados Unidos y Rusia como mucha gente cree. No, Rusia es una potencia en decadencia. Es la relación entre Estados Unidos y China. Pero esa relación entre Estados Unidos y China no tiene un elemento ideológico polarizante como el que tuvo la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque los chinos, señores, son más capitalistas probablemente que la mayoría de los capitalistas. El tema aquí está en que entre esos dos polos de poder no va a existir el grado de interés que existía durante la Guerra Fría de intervenir países, señores, donde el retorno al gasto probablemente sea muy, muy, muy bajito. Entonces, África es una región, la verdad, que es muy problemática. Yo no veo, específicamente en el África subsahariana ahora mismo, unas condiciones que permitan que la debilidad perenne de esos estados se mejoren. La verdad que no existe. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? La gente sobrevive. La gente cruza fronteras y busca una mejor condición de vida sin importar cuáles sean las consecuencias. Eso no hay forma de pararlo. Entonces, la verdad es que vivimos en un mundo muy complicado. Hay cada vez políticos que tienen menos interés en la cooperación multilateral, que tienen menos interés en la asistencia oficial para el desarrollo, precisamente cuando vivimos en una época donde más países lo necesitan. Es un mundo bien injusto. Y eso definitivamente afecta la forma en que uno piensa el poder, porque el poder ya no es, como les decía anteriormente, los factores convencionales. Incluso los norteamericanos, que ahora mismo tienen en existencia más de 6.000 tanques de guerra, para ponerle un ejemplo, un país que probablemente nunca utilice nada de eso en un conflicto armado en los próximos años, siguen fabricándolo. Y decía la gente, ¿para qué? Bueno, hay una industria armamentista que crea puestos de trabajo y que necesita emplear personas que son las que ensamblan esos tanques que no vamos a utilizar, y seguimos invirtiendo en ello. ¿Hace eso a Estados Unidos más poderoso tener 6.000 o tener 12.000 tanques? No, señores, porque el factor de poder ahora es diferente, la guerra es diferente. Ahora se habla de la guerra cibernética, las nuevas fronteras para la dominación y para tener la capacidad de subyugar al enemigo no son las fronteras tradicionales. Entonces todo esto, medio ambiente, revoluciones en la tecnología, erosión en los recursos naturales, cambio climático, todos esos son factores que en el estudio clásico de la geopolítica no se tenían en cuenta, y sin embargo ahora tienen que dársele su justa proporción y su justa valoración para saber dónde reside el poder real. Yo nada más le voy a decir algo. Olvidémonos de pensar en un mundo unipolar. Eso ya es imposible, obviamente, como ocurrió durante los 90. Lleguemos a la conclusión de que vivimos en un mundo multipolar y en un mundo donde todos los estados, desde el más pequeño al más poderoso, tiene que entender que la relación de interdependencia que nos une hace que pensemos en soluciones colectivas para problemas colectivos. No podemos escondernos detrás de nuestras fronteras. El mundo tiene muchísimos problemas que sin un mínimo de cooperación no se van a poder resolver. Y por eso es que yo soy optimista. Y creo que a pesar de que los mecanismos de integración multilateral como Naciones Unidas, el Banco Mundial, la misma Unión Europea, tienen una crisis enorme y justificada, yo creo que no por la voluntad de unos nuevos líderes, ni unos nuevos Roosevelt, ni unos nuevos Churchill, no. Yo creo que por necesidad de la supervivencia de la raza humana en la Tierra, tendremos que buscar la forma de entendernos unos con otros. No tenemos otro planeta que vivir.